Y hombre culto, cultivado, erudito donde los haya. Javier, un placer tenerte. Encantado de estar aquí, como siempre. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo se clonó Dolly y por qué? Bueno, en el Instituto Roslin, en Escocia, estamos hablando en mitad de los 90, se estaban avanzando técnicas que habían empezado ya en los años 50, con una primera clonación donde se había insertado un material genético, el material de un núcleo, en una célula, en un ovocito, en una célula que iba a dar lugar a una rana. Pero en el Instituto de Roslin lo consiguieron hacer con un mamífero, como has dicho antes muy bien, a partir de una célula de una oveja adulta, de una célula de una glándula mamaria, se insertó ese material del núcleo, la información genética, en un huevo de otra oveja. Era la segunda madre, digamos, que tenía Dolly. Y finalmente eso se implantó, ese embrión, se hicieron muchas copias y se implantaron uno de los viables, en una oveja. Fue la tercera madre, fue la primera oveja con 3 madres, pero que tenía el material genético copiado de una adulta. Esto se presentó precisamente hace 30 años ahora, en febrero, el 22 de febrero de 1997, y fue una verdadera revolución. En aquella época, bueno, hubo gente que no se creía el asunto, había gente que ya empezaban a hablar, bueno, de aquí nos van a clonar los humanos, se empezaron Sí, todos pensamos un poco esto, fue un poco ¿no? todo eso. Sin embargo, hay que decir que Dolly no vivió mucho. Murió... ¿Pero salió el primer intento? Que esa es otra. No, hubo 277 intentos. El gran problema que siempre ha habido de este sistema de clonación es que era muy caro y muy costoso, es decir, había que hacer muchas pruebas para conseguir un embrión viable. Y esto lo mostró. En cualquier caso, a partir de ahí se fueron clonando muchos otros animales. Hay cabras, perros, incluso en 2010 en Valencia se clonó un toro de Lidia. Se ha hecho con algunos ciervos y unos toros también en peligro de extinción, o sea que el proceso se puede dar, y como decía antes el vídeo, incluso para gente que tiene muy rica y ociosa, pues para sus mascotas y tal. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un gran debate porque querían que puras sangres clonados pudieran competir en competición y todavía andaban ahí a la gresca con el tema. Pero Dolly no duró mucho, ¿no? Murió como No duró mucho. Joven. Tuvo problemas pulmonares y la sacrificaron. La sacrificaron por compasión, pero antes llegó a tener 3 camadas, o sea, tuvo 6 hijos, 6 corderillos, que vivieron muy bien, y posteriormente de los mismos embriones que se había hecho Dolly, 10 años después se volvieron a hacer otros clones que vivieron muchos años más, para comprobar lo que se sospechó al principio, que Dolly había muerto porque era un clon que había nacido ya un poco mayor. Era una de las cosas que se dijo en aquella época y que finalmente una investigación del mismo instituto, publicada el año pasado, demostró que no. Realmente los animales clonados parecen vivir igual que si hubieran nacido de una forma convencional. ¿No mueren antes todos los clonados? No está claro, y parece que no, parece que realmente no. Pero, ¿cuál es el problema? Que todo el proceso es un proceso que puede tener muchos errores. Y esos errores pueden crear problemas en el animal que van a hacer, con lo cual, pero no es por culpa de la clonación. ¿Cuál es el objetivo de esto de la clonación? O sea, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretendía entonces era un método para poder disponer de embriones, de células totipotentes embrionarias, con las que poder hacer terapias y poder crear órganos y tal a partir de eso. Lo que pasa es que era un método muy complejo y muy caro, que luego se ha visto que no era ni siquiera necesario, porque a partir de células normales se les puede inducir a crear células madre, que son las terapias que se usan ahora para regeneración celular y para muchas otras cosas. Es decir, la línea de investigación de Dolly, que era muy útil para crear clones, digamos, de un animal adulto o potencialmente de un ser humano adulto, no era necesaria y era muy costosa. Aparte que éticamente podía tener también sus problemas. Y entonces lo que se ha ido optando son otro tipo de líneas que también permiten al final disponer de células clonables, pero sin todos estos problemas que tenía Dolly. ¿Es posible clonar a un humano? Realmente, tecnológicamente, no. Pero sobre el papel sí, se podría. Pero claro, tendrías que conseguir matar un montón de embriones. Éticamente esto no te lo va a autorizar nadie. Desde luego, de hecho, este tipo de investigaciones están prohibidas en casi todos los países. Y además, desde el gran fiasco de la investigación en clonación humana
que hubo en Corea hace unos 10 años, todo esto pues se paró bastante, ¿no? Hablo de fiasco porque hubo un grupo de investigación que mintió deliberadamente, fueron engañando muchos resultados y al final se vio que esto no merece. Pero es que no merece la pena. ¿Quién quiere clonar un humano? La naturaleza ya lo hace de forma natural. Pero clonar a un humano, por ejemplo, pues para tener un órgano como la película de La Isla. ¿La has visto? Pero no hace falta. Para tener un sí, órgano... pero es estúpido, es muy caro. Los humanos además se acaban empeñando en salir en películas. No merece la pena. Es mucho más fácil para usar tener unas órganos células, más grandes. Pero actualmente podemos generar órganos, incluso imprimirlos, como se va a poder hacer dentro de poco, sin necesidad de criar un humano entero. En muchos otros casos se pueden cultivar parte de esos órganos en otros animales, por ejemplo en un cerdo, como se habló durante épocas. Es decir, las tecnologías son tantas que reconstruir un humano es posiblemente lo menos eficiente, lo menos interesante y sin duda lo que más cuestiones éticas levanta, ¿no? Es una verdadera barbaridad. Clones, que no son clones, los gemelos. Bueno, son clones. En sentido estricto de la palabra, son idénticos genéticamente. Lo que pasa es que no hemos tenido primero uno y luego le hemos copiado el material genético. Pero en el momento de formación, ese embrión se partió en dos seres y se fueron los dos viables. Y nacieron esos gemelos univitelinos, como solemos llamarlos, o gemelos idénticos. Y hay alguno muy especial. ¿Está la NASA estudiando algo de esto? Bueno, está especialmente porque Mark y Scott Kelly, astronautas los dos, y los dos han viajado al espacio, a uno de ellos se le hicieron pasar 340 días hasta el año pasado en el espacio. Estuvo casi un año en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, mientras su hermano estaba en Tierra. Y a los dos les hacían los mismos experimentos. Por ejemplo, les metieron la vacuna de la gripe para ver cómo le afectaba a uno en tierra y cómo le afectaba al otro. Le medían constantemente un montón de datos de medicina molecular, porque lo que quieren es ver si el efecto de la ingravidez del espacio, del ambiente espacial, cambia mucho y cómo. Y precisamente hace unas semanas se publicaron los resultados. Y sí. ¿Y qué dicen? Pues que el gemelo que subió al espacio ha estado viviendo bajo unas circunstancias de estrés mucho mayor que el otro. Se sabía que el ambiente espacial no es bueno para nuestro organismo, nos genera ansiedad, dormimos mal, cardiovascularmente tenemos problemas, osteoporosis, pérdida de masa ósea, tenemos todos esos, creces. Por ejemplo, volvió casi 5 centímetros más alto. ¿En serio? Que su hermano, sí. O sea, tú imagínate, tú serías más alto aún. Qué guay. No, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vuelves a la Tierra, al fin y al cabo la gravedad vuelve a comprimir tus discos intervertebrales y vuelves a recuperar, vuelves a recuperar el Te tamaño. vuelves a poner la chepa. Claro, también le pasó otra cosa. Fíjate, su sistema inmunológico fue cambiando un poquito y sabemos que, en cierto modo, Scott Kelly, el hermano que estaba viajando en el espacio, se hizo un poquito más joven. También, una vez en cuanto volvió un mes a la Tierra, eso terminó y ha vuelto a ser normal. Pero parece ser, o hay una sospecha de que en el espacio unas partes de los extremos de los cromosomas, que son los telómeros, cambian y se regeneran, y eso significa, ya digo, todo es una cosa tentativa porque es la primera vez que se estudiaba, parece que en el espacio, en algunas cosas nos podemos poner un poquito más joven. Para el resto te vuelves fatal y además hay que... Ya lo sabes, Isabel Preisler. Vete al espacio. Serás más joven inmediatamente. O por lo menos, desde luego, habrá viajado a gran velocidad durante mucho tiempo. Javier, un placer. Un Oye, placer, guay, ¿eh? un saludo. Siempre muy interesante lo que traes. Ya sabes. Buena maravilla. Gracias. Gracias. Hasta luego.